Aníbal Jarkowski es escritor, docente y ensayista especializado en literatura argentina. Escribió ensayos sobre Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, David Viñas y Oliverio Girondo, entre otros. Es autor de Tres, Rojo Amor, El Trabajo, Juan José Saer, Seamos Realistas, y su última novela es Sí. Y comienza de la siguiente manera esta novela sobre Jorge Luis Borges y ese amor trunco. Esa tarde de invierno, la del jueves 27 de junio, B se presentó en el edificio de la Intendencia de la ciudad, resignado al hecho de que le impondrían algún perjuicio más o menos drástico, más o menos humillante, pero siempre grave para su situación personal. La única esperanza que guardaba era enterarse de que todo había sido producto de un malentendido, una equivocación, que el empleado de mecanografiar la citación, por ejemplo, hubiera cometido el error de tipear su nombre en lugar de otro, lo que no era imposible en alguien ocupado en copiar notas de ese tipo 7 horas al día. Lo cierto, sin embargo, fue que desde el mismo momento en que un compañero de trabajo le entregó el sobre con el membrete de la intendencia y leyó su nombre y apellido en el anverso, B presintió que, estando las cosas como estaban, la novedad no podía sino traerle penurias y maltrato. Aníbal Jarkowski en Sí. Bienvenido, Aníbal. Muchas gracias, Maxi. Un placer, ¿eh? ¿Se le ha animado el señor a que Borges sea un personaje de ficción? Y sale bien, eso es lo mejor de todo. Pero bueno, me imagino que no fue fácil, ¿no? No, realmente no, pero de todos modos, bueno, en principio te agradezco mucho la invitación y además el elogio. Yo creo que el primero que de alguna manera se tomó como personaje fue el propio Borges. Claro, claro. El uno y el otro, ¿no? Yo creo que él fue creando esas condiciones, ¿no? Y quizá por eso fue más natural para mí. No fue tan escabroso, sino más bien era crear el personaje. Pero fue también un gran placer volver a pensar en Borges, pero ahora de otra manera, ¿no? Imaginar cosas, imaginarlo caminando, imaginarlo trabajando, imaginarlo escribiendo. Así que yo creo que me sumé a una larga lista donde ya hay muchos escritores, Marechal, Humberto Eco, bueno, muchísimos, que han pensado que Borges es más, es una leyenda, es un personaje. Digamos. Claro, claro, que hay una vida en cuanto al personaje en sí mismo. Y en este caso contás una historia que tiene que ver con su historia biográfica en varios aspectos, cuando Borges, por razones políticas, recibe una humillación, ¿no? Respecto de su trabajo en la Biblioteca Nacional, y también esta historia de amor trunco, ¿no? De este amor que justamente Borges no tiene correspondencia, ¿no es cierto? ¿Fue difícil encontrar al Borges de corazón roto? Encontrarlo como personaje para la escritura, pienso. Borges, pero dicho por él mismo, es un personaje de un fuerte patetismo. De tal manera que ahí había un cauce para desarrollar. De todos modos, yo no creo que haya sido que no hubiera correspondencia en ese amor. Lo que era disimétrico. Claro. Lo que ponía cada uno era diferente. Estela Canto, la escritora y traductora, y él, ¿no? Exacto. Aclaramos. Entonces, de alguna manera hay dos tipos de amor diferentes. Al no articularse se producen esa serie de malentendidos. Pero bueno, un poco lo que la novela también propone es que esto no impide que efectivamente sea una historia de amor también, ¿no? Claro, a su manera. Exacto. La novela tiene, además del personaje Borges, que vos kafkianamente ubicás con la letra B, después profundizaremos en eso, también tiene algo muy interesante que se vincula con la atmósfera de la época. ¿Cómo fue recrear eso para que los personajes fueran seres vivos en esta novela, no? En principio, supongo que es una decantación del trabajo que yo hago como docente, como investigador. Claro. Hay mucho trabajo sobre esa época. En otros casos hay materiales del propio Borges también que ayudan a reconstruir eso. Y después una cercanía con el barrio donde estaba la biblioteca. Buenos Aires está todavía, ¿no? Claro. Uno puede recorrer, y yo de hecho lo hago. Tomo el colectivo, tomo el subte y me encuentro con esquinas, me encuentro con bares donde Borges estaba, donde Borges estuvo. Y en ese punto, digamos, recrear fue como evitar anacronismos. Y al mismo tiempo creo que
encariñarme con una época. Es intuitivo, pero estos años coincidieron con la infancia, la adolescencia de mi papá, de mi mamá. No sé si no hay ahí una especie de ternura por esos años, ¿no? Se me acaba de ocurrir ahora que vos lo planteás, nunca lo habías pensado, pero sentí mucho cariño reconstruyendo esa época. Qué bárbaro. Hay algo que es visible en Borges, sobre todo en sus entrevistas, pero también en su obra, que es su timidez, su extrema timidez para algunas cosas, por ejemplo, para lo amoroso. Y en este caso se ve a este hombre, quizás es un poco exagerada la palabra, pero diría casi impedido a veces, ¿no?, de expresar. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil encontrarle el tono a ese hombre? Insisto con esto, porque me parece que es un gran mérito de la novela. Yo creo que Borges hizo lo que hacemos todos, digamos, ¿no? Nuestros defectos los terminó convirtiendo en virtudes, digamos, ¿no? Esa timidez proverbial de Borges hizo que efectivamente fuera parte de su encanto también, ¿no? Hablar de modo indirecto, de hablar con humor, de expresar las opiniones de maneras irónicas, siempre son formas de la defensa, me parece a mí. Y en ese punto me parece que el hecho mismo, y la novela trabaja eso también, cuando él se hace conferencista es casi paradójico. Es un hombre muy tímido, pero que al mismo tiempo empieza a vivir dictando conferencias, charlas en distintas provincias del país. Ahora, bueno, ¿cómo puede ser esa paradoja? Bueno, en realidad es un tema borgiano, lo paradojal. Claro. Entonces, esa timidez me parece que, esa idea, digamos, de que Borges parece que nunca quiere tener razón, de que siempre duda de lo que dice, produce un verdadero encanto. Y yo calculo que debe haber sido fascinante. Gente que iba a escucharlo y se encontraba con alguien que en lugar de presumir que sabía, más bien compartía las dudas. Ha pasado el tiempo y sabemos que muchas observaciones de Borges eran muy acertadas. Pero siempre es muy simpático encontrarse con una persona que muestra esa humildad, ese decoro, ¿no? Sí. Todas las personas educadas y son las que nos hacen sentir mejor a todos. Y creo que Borges sabía eso. Y lo explotó, ¿no? Y entonces aquello que podría haber sido un defecto, en el caso de él, le permitió convertirse en Borges. Claro, claro, ser Borges. Aníbal, hay algo interesante que me gustaría preguntarte, me parece interesante como concepto para llevar al público. Vos sos un docente, un ensayista, un hombre que ha trabajado sobre el detalle, ¿no? De lo biográfico, de lo concreto. ¿Cuál es la aproximación que te dio la ficción sobre la figura de Borges que no te lo dio el camino de lo comprobable, de lo ensayístico, si querés? A mí me parece que yo escribí la novela en un estado de libertad condicional, libertad vigilada. Porque la libertad de imaginar, la libertad que tiene la ficción, siempre estaba bajo el control de los hechos verdaderos. Claro. Sí, yo no podía nunca desprenderme demasiado, aunque por supuesto la novela está saturada de escenas inventadas y muchas son bastante delirantes, digamos, ¿no? Sí. Pero siempre yo sentía bajo la vigilancia de los hechos verdaderos. Claro, los cimientos. Exactamente. Entonces todo el tiempo tenía que tener mucho cuidado porque no desbordarme imaginativamente, sino que fuera verosímil. Y que de alguna manera el lector empezara a dudar cuánto de esto puede ser cierto, cuánto puede ser imaginado, pero no por una cuestión de chequeo, sino para que se viviera eso como una novela más. Nosotros cuando leemos una novela no desconfiamos todo el tiempo, pero si algo es inverosímil sí desconfiamos. Claro. Yo lo que buscaba era la verosimilitud de lo que ocurría acá, que los personajes que fueran verosímiles, que los espacios, las maneras de hablar. Yo buscaba la verosimilitud, esa era. Total, y uno siente además que entra en un tiempo que no conoció con un personaje que sería, ¿no?, el que hoy es, porque incluso Borges se va resignificando permanentemente. Se llama así la novela, es de Bajo la Luna, y la verdad, felicitaciones. Te agradezco mucho, soy muy amable. Gracias por haber venido. Por favor. Y además de agradecerle a Aníbal Jarkovsky, además de agradecerle a Beatriz Sarlo, a Susana Salpeter, a ustedes también por estar del otro lado acompañándonos una vez más en Biblioteca IP. Termina el programa y nos vamos como siempre a leer.